Ya, muchachos, miren. Bueno, es el capítulo 17 en sí, ¿no? Magnitudes proporcionales, sino que es el primer capítulo del intermedio. 3, ¿ya? Listo, vamos a empezar. Magnitudes proporcionales, ¿sí? Magnitud es todo susceptible de variación y que puede ser cuantificado. Dos magnitudes tienen cierta relación de proporcionalidad. Si al variar una de ellas al variar, entonces la otra también varía de la misma proporción. Dicha relación de proporcionalidad puede ser de dos tipos, ¿sí? Una magnitud es todo aquello que puede ser medido, ¿sí? Y se llaman proporcional porque o bien aumentan o bien disminuyen, pero no por una cantidad, sino por una proporción, ¿sí? Y eso vamos a verlo ahora. Magnitudes directamente proporcionales. ¿Cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? Dice. Se dice que dos magnitudes son dp, directamente proporcionales, cuando al aumentar los valores de una de ellas, los valores correspondientes a la otra magnitud también aumentan, y acá es la parte, ¿no? En la misma proporción, ¿sí? No es que aumenten por aumentar, aumentan pero en la misma proporción, o viceversa, ¿de acuerdo? Observación 1. La magnitud es directamente proporcional a la magnitud B equivale a, bueno, eso es lo que nos importa a nosotros, ¿no? Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, recuerda siempre que la multiplicación, no, en este caso sería la división es un número constante, ¿ya? Dos magnitudes son dp si su división es constante, ¿de acuerdo? Valores numéricos, a ver. Acá vemos, por ejemplo, vamos a ver valores numéricos, ¿sí? En las magnitudes. Entonces la división va a ser constante. Un ejemplo de eso puede ser, digamos, una docena de huevos cuesta 6 soles, digamos, ¿no? Entonces, una magnitud es la cantidad y otra tendría que ser, por así decirlo, el precio, ¿no? Entonces, una docena de huevos son 6 soles. Media docena, que son 6 huevos, serían 3 soles, ¿sí? En este caso, comprar solamente 2 unidades saldría 1 sol, ¿sí? 36 huevos, en este caso saldría 18 soles, ¿no? Me doy cuenta aquí, por ejemplo, que si esta aumenta, esta también aumenta, ¿no? En caso disminuya, también acá pasa lo mismo, ¿sí? Pero date cuenta la división, ¿no? 2 entre 1 es 2, ¿no? 2 entre 1 es 2. 6 entre 3 es 2. 12 entre 6 es 2. 36 entre 18 es 2. Todos te dan la constante 2. División constante, ¿sí? En este caso el precio con la cantidad son dp, directamente proporcional, ¿ya? La gráfica de dos magnitudes directamente proporcionales es en este caso sería una línea recta, ¿no? Acá sale su primer valor, con el primer valor generan este punto, aquí también y aquí también, ¿no? Generan un punto. Bueno, entonces la gráfica es una línea recta, ¿no? Cuando yo digo que es esta gráfica, quiere decir que son directamente proporcionales, ¿ya? Función de proporcionalidad directa se cumple que f de x es k por x, ¿no?
Esa es la función de proporcionalidad directa. F de X es igual a K por X. ¿Sí? Aquí está. Un ejemplo, la velocidad y la distancia. Te puedes dar cuenta que la distancia y la velocidad son magnitudes directamente proporcionales. Mira, esta va creciendo y esta también aumenta, ¿no? Con 20 kilómetros por hora recorre 100 kilómetros, digamos. Entonces, si yo duplico la primera magnitud, si yo duplico, la otra también duplica. A eso se le llama que aumentan en la misma proporción. Decir en la misma proporción quiere decir que si una se duplica, la otra también le pasa lo mismo, se duplica. Si la primera magnitud se triplica, si la primera magnitud se triplica, la segunda también. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? A ver, te hago la pregunta. Vamos, lúcete. ¿Cuánto vale la constante, chicos? ¿Cuánto sería la constante ahí? ¿Cuánto es la constante de proporcionalidad? A ver, lúcete. ¿Cuánto es la constante de proporcionalidad? Es correcto, ¿no? Es 5, profe. Claro, chicos, es 100 entre 20. Debe ser lo mismo que 200 entre 40, ¿no? Y esto sería igual a 300 entre 6. Y esto es igual a 5. Muy bien. ¿Qué pasa si la distancia es de 80? ¿Cuánto valdría la velocidad en ese tiempo, en ese momento? ¿Qué pasa si la distancia es de 80? ¿Cuánto sería su velocidad? A ver, lúcete. Si la distancia es de 80, ¿cuánto sería su velocidad? Claro, ¿no? Sería 100, profe, entre 20, igualo con 80 entre X, ¿ya? 5, 5X igual a 80, X vale 16, ¿no? Correcto. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Ahora vamos con magnitudes inversamente proporcionales, muchachos, ¿ya? Magnitudes inversamente proporcionales. Veamos, a ver, ¿qué dice? Dos magnitudes son inversamente proporcionales, abreviado sería IP, cuando al aumentar los valores de una de ellas, los valores correspondientes de la otra magnitud disminuyen en la misma proporción o viceversa, ¿no? Es decir, si los valores de una de ellas se duplica, triplica, los valores correspondientes a la otra se reducen a la mitad, a la tercera parte, respectivamente. ¿Sí? Profe, a ver, observación. La magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B. Equivale a esto. Cuando es inversamente proporcional, multiplicación, no te olvides, multiplicación constante, ¿ya? Multiplicación constante, ¿sí? Valores numéricos, ¿sabes? Aquí podemos ver cómo es la tabla, una tabla normal, y podemos ver que en este caso es una multiplicación constante, ¿no? De los valores de cada magnitud, o sea, multiplico, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir que 20 obreros, 20 obreros, ¿no? Si acá consideramos la magnitud obreros, obreros, y acá el tiempo, días, entonces yo puedo decir lo siguiente, que 20 obreros
pueden hacer, por ejemplo, una pared en 12 días, ¿no? ¿Ya? Supongamos. Entonces, 10 obreros lo harán en 24 días, ¿sí? Si yo digo 5 obreros sería 48 días, ¿no? ¿Ya? Ahora, si yo dijera 30 obreros, en este caso me saldría, a ver, ¿cuánto? 30 y 8, 8 días, ¿ya? Claro, mira. La primera magnitud, los obreros aumentan. Si los obreros aumentan, los días tienen que bajar, definitivamente, ¿sí? Y en este caso los días bajan, disminuyen, y los obreros aumentan, ¿ya? Por ejemplo, de aquí, de los 10 obreros que eran, pasaron a ser 30. Se triplicó. Pero ¿qué pasa con la otra magnitud? Pasa lo contrario, ¿no? Se divide entre 3. A esa se llama en la misma proporción. Una se triplica, entonces la otra se divide entre 3. ¿Sí? Acá, por ejemplo, acá se hace la mitad, ¿no? Se reduce a la mitad. Entonces este se duplica. ¿Sí? Pero todo se conserva esto, ¿no? Se conserva que 5 por 48 es lo mismo que 10 por 24. Y esto es lo mismo que 20 por 2. ¿Cuánto es su constante? 30 por 8 también. ¿Cuánto vale esa constante? ¿Cuánto vale la constante acá? La constante vale, ¿cuánto? Acá está. Multiplicación constante, ¿te das cuenta, no? Mira, te das cuenta que la multiplicación es constante, ¿sí? Vale 240, ¿no? Ahí está, ¿sí? Ahora, en base a la gráfica de magnitudes inversamente proporcionales es una rama de una hipérbola, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, la magnitud, en este caso el valor A1 con el B1, ¿no? Aquí está su valor, ¿no? El A1 es pequeño y el B1 es grande. El A1 va a aumentar, ahora es A2, y el B2, en este caso, sería, con respecto al B1, está disminuyendo, ¿no? Está bajando. Y así, ¿no? Este está aumentando, este va bajando. Este está aumentando, el otro va bajando. Y se van formando estos puntos. Si veo una gráfica así, automáticamente inversamente proporcional. Quiere decir que la multiplicación es constante. ¿Ya? Función de proporcionalidad inversa. eh, Función de proporcionalidad inversa K entre X. Y esa sería la función de proporcionalidad. Vamos con un ejemplo. Aquí tenemos la velocidad por el tiempo. 50 kilómetros por hora en 20 horas. Puedo decir que en 100 kilómetros por hora, 10 horas, en 200 kilómetros por hora, 5 horas, en 250 kilómetros por hora, 4 horas, en 500 kilómetros por hora, 2 horas. O sea, mientras más veloces, el tiempo se reduce, ¿no? Disminuye. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿cuánto es la constante de proporcionalidad aquí?
¿Cuánto es la constante de proporcionalidad? ¿Cuánto es la constante de proporcionalidad? Acá. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Profe, es 1000, ¿no? La constante de proporcionalidad es 1000. Ya, vamos a ver. Hállame esto de acá. ¿Qué pasa si te digo acá que esto vale la velocidad de 125? ¿Cuánto vale x? Si tiene una velocidad de 125, ¿cuánto sería x según los datos? Si son inversamente proporcionales, obviamente. A ver, escriban. Si tiene una velocidad de 125, ¿cuánto valdría x? ¿Cuánto tiempo sería? A ver, correcto, ¿no? Sería 8, ¿no? Muy bien, Junior y Robert. Profe, 50 por 20 debe ser lo mismo que 125 por x, ¿no? Esto es 1000 y esto es 125x. X valdría 8, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Propiedades. Acá está la propiedad número 1. Dice, si A es directamente proporcional con B, B es directamente proporcional con C, entonces A es inversamente proporcional con C, ¿no? Si A es inversamente proporcional con B, esto implica que A es directamente proporcional con la inversa de B, ¿sí? Y A es directamente proporcional con B cuando C es constante, A es directamente proporcional con C cuando B es constante, entonces se cumple que A es directamente proporcional con el producto, ¿sí? Esto es importante porque a partir de acá se construyen las fórmulas, ¿ya muchachos? Por ejemplo, si yo te digo A directamente proporcional con B, A inversamente proporcional con C, A directamente proporcional con la raíz cuadrada de D. Entonces todo esto de acá lo puedes juntar en una sola fórmula, ¿de acuerdo? Donde A es el protagonista, ¿no? A va arriba, profe, ¿quién va abajo? B y raíz cuadrada de D, ¿no? Acá valdría B y acá iría raíz cuadrada de D, ¿ya? Y inversamente proporcional, C, acompáñalo. Y eso es igual a una constante. Ahí está. ¿Ya? ¿Sí? Eso, muchachos. Dice, si A es inversamente proporcional con B, A inversamente proporcional con C, entonces se cumple eso, claro, ¿no? Si A es inversamente proporcional con B, cuando C es constante, A es inversamente proporcional con C, entonces A por B, A por B y por C va a ser igual a una constante, ¿no? ¿Sí? Porque el inversamente quiere decir multiplicación. Justamente gracias al tema de magnitudes, ustedes llevan física elemental, se hacen todas las fórmulas de física elemental, ¿no? Todas las fórmulas de física elemental. Por ejemplo,
en esta fórmula, ¿no? En la segunda ley de Newton se cumple que, por ejemplo, la fuerza con la masa son directamente proporcionales, ¿no? Segunda ley de Newton. A más masa, más fuerza, ¿cierto? La segunda ley de Newton. Pero la masa es inversamente proporcional con la aceleración, ¿sí? Es inversamente proporcional con la... Porque mientras más masa tenga, menos aceleración, menos velocidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, la fuerza es directamente proporcional con la masa, ¿no? Entonces la masa va arriba y la fuerza va abajo, ¿no? Pero la masa es inversamente proporcional con la aceleración, va al costado, entonces. ¿Sí? Y esto es igual a una constante. Solamente que esa constante le ponen 1. Muchas veces le ponen 1, ¿no? Y esto implica que la masa por la aceleración es la fuerza. O sea que fuerza resultante es masa por aceleración. Salió una fórmula a partir de un análisis. ¿Sí? Y así se construyen todas las fórmulas de física, ¿no? A partir del tema de magnitudes. Otra propiedad. Si A es directamente proporcional con B, entonces también se cumple que si yo le elevo a la n, también puedo elevar a la n acá. Y no me pasa nada. O sea, puedo elevar a un exponente cualquiera, en este caso un entero positivo, y no pasa nada. ¿Sí? Sigue siendo directamente proporcional. Análogamente, ¿no? Si A es inversamente proporcional con B, entonces A a la n también es inversamente proporcional con B a la n. No pasa nada. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan, chicos? A ver, hablen o callen para siempre. ¿Todo correcto? ¿Ninguna duda? Sigo entonces. A ver, sigamos. Ejercicio número 1. Sextazo. A ver, un ratito, ¿ya? Parece que hay un botón ahí que no desaparece. Y ahora sí. Dice, determine el valor de verdad de las siguientes proporciones en el orden indicado. 1. La fuerza con que dos masas se atraen es proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia que los separa al cuadrado. Entonces, la fuerza de atracción es inversamente proporcional a la distancia que los separa al cuadrado, siendo las masas constantes. ¿Verdadero o falso? 2. Si la distancia entre dos cuerpos se duplica, entonces la fuerza de atracción se reduce a la mitad. ¿Será cierto? A mayor masa de los cuerpos, mayor será la fuerza con la que se atraen. Esas serían las preguntas, ¿no? Ya, entonces, vamos con el primero, a ver. La fuerza con la que dos masas se atraen es proporcional
al producto de sus masas dividido por la distancia que los separa al cuadrado. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es una fórmula de gravitación universal. Hay un tema en física que se llama gravitación universal, ¿no? La fuerza es proporcional, ¿no?, al producto de las masas, ¿no? Al producto de... Proporcional quiere decir directamente proporcional, ¿no? Entonces tú también lo podrías poner, o si quieres lo pones acá abajo, el M1 y el M2, o si no lo pones acá arriba, ¿no? M1 por M2, ¿no? ¿Sí? Dividido por la distancia que lo separa al cuadrado, dividido por la distancia que lo separa al cuadrado. Entonces dice, la fuerza de atracción es inversamente proporcional con la distancia que lo separa al cuadrado, siendo las masas constantes. O sea, si esto yo lo paso a multiplicar, saldría así, ¿no? F por D cuadrado es igual a K, M1 y M2, ¿no? Dice, la fuerza de atracción es inversamente proporcional con la distancia. Acá, según la fórmula, sí, ¿no? La fuerza es inversamente proporcional con la distancia al cuadrado cuando las masas son constantes, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? Fuerza inversamente proporcional con la distancia al cuadrado, ¿no?, cuando las masas son constantes. Es cierto. Pasando a multiplicar, sí se cumple, ¿no? Es correcto. Es verdadero. Siguiente, si la distancia entre dos cuerpos se duplica, entonces la fuerza de atracción se reduce a la mitad. Si la distancia se duplica, la fuerza se reduce a la cuarta parte. Esa es la afirmación, ¿no? Mira, va a ser falso, ¿sabes por qué? Porque yo sé que la fórmula de la gravitación universal es fuerza igual a K por M1, M2 entre D cuadrado, ¿no? ¿Y qué te dice acá? Si la distancia de dos cuerpos se duplica, la fuerza de atracción se reduce a la mitad. Vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa con otra fuerza? ¿No? Tengo todo lo mismo, el K, el M1, el M2, sino que la distancia ya no es D, sino es 2D, porque se duplica, ¿sí? Entonces, ya no va a ser el mismo F, ¿no? Va a ser un F minúscula que lo voy a poner. Ya, entonces cuando yo resuelvo esto, te das cuenta que acá sería K por M1, M2, esto sería 4D cuadrado, ¿no? 2D al cuadrado, 4D cuadrado, ¿sí? Ahora, si le doy forma, el D cuadrado lo puedo poner arribita, el K lo puedo poner arribita, todo lo pongo arribita, ¿no? Y el 4 lo puedo dejar abajo. Esto de acá es lo mismo que lo de acá, ¿no? Porque el 4 se multiplica con D cuadrado, 4D cuadrado, KM1, M2, KM1, M2, ¿no? Es lo mismo. Pero ¿quién es esto? El F, el F mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza nueva es la fuerza anterior entre 4. Quiere decir que si la distancia se duplica, su fuerza se reduce a la cuarta parte, ¿ya? Se reduce a la cuarta parte. Por lo tanto, acá dice que se reduce a la mitad. Eso sería falso, ¿ya? A mayor masa de los cuerpos, mayor será la fuerza con la que se atraen. La fuerza del producto de las masas son directamente proporcionales, ¿no? A mayor masa de los cuerpos, mayor será la fuerza con la que se atraen. Bueno, sí, ¿no? Mira, ¿sabes por qué? Porque la fórmula dice, mira, fuerza es K por M1 por M2 entre D cuadrado. Si estos de acá crecen, si el M1 y el M2 crecen, ¿no? O sea, si las masas crecen, ¿la fuerza va a crecer o no? Por supuesto.
por la misma fórmula que tiene, ¿no? La misma estructura que tiene. Si estos dos aumentan, este también aumenta. Entonces es verdadero. ¿Sí? Entonces sería verdadero, falso, verdadero. La clave sería la D. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acá? Bien, entonces no hay ninguna pregunta, sigamos. Vamos con esto. Entonces tienen que prestar mucha atención y por favor pregunten si tienen dudas. La viscosidad de cierto aceite que fluye en una maquinaria es inversamente proporcional a la temperatura para valores menores o iguales que 50, ¿sí? Pero es directamente proporcional para temperaturas mayores o iguales que 50. Si la viscosidad es igual a 80 centipoises, cuando la temperatura es igual a 25, determina el valor de la viscosidad en centipoises cuando la temperatura sea de 75 centígrados. ¿Sí? Este es un clásico problema que te podría venir en un examen de admisión, ¿ah? Y donde a veces uno dice, ¿qué hago? Primero vamos a poner a V la viscosidad y a T la temperatura, ¿ya? Las dos magnitudes, viscosidad y temperatura, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Dice lo siguiente, ¿no? Por dato del problema, dice, mira, lee, la viscosidad es inversamente proporcional con la temperatura para valores menores que 50 centígrados, ¿ya? La viscosidad es inversamente proporcional con la temperatura, o sea que multiplicación constante, para cuando la temperatura sea menor o igual que 50. Pero va a ser directamente proporcional, también te lo está diciendo el enunciado, pero es directamente proporcional para valores mayores o iguales que 50. Quiere decir que cuando yo divido, entonces en este caso, la temperatura va a ser mayor o igual que 50, ¿no? O sea, es inversa para temperaturas menores o iguales que 50. Y es directa para temperaturas mayores o iguales que 50. Le he pasado al lenguaje matemático, ¿sí? Todo le he pasado al lenguaje matemático, ¿ya? Profe, ¿y cómo hacemos eso ahora? Bueno, tomaremos el valor 70 igual a 50, ¿no? Este valor 50 vale para ambos. O sea, cuando la temperatura es 50, lo puedes usar aquí o acá. Porque en ambos cumple, ¿no? El único valor que cumple en ambos. Porque acá dice igual a 50 y acá dice igual a 50. Entonces, vamos con los datos, mira. Dice, el dato me dice, si la viscosidad es 80, ahí está, y la temperatura es 25, ahí está. Entonces, ¿cuánto será la viscosidad? En este caso, T lo puedes igualar a 50, ¿no? Puedes usar que el T vale 50. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pregunta, ¿cuál de las dos fórmulas usamos? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál de las dos usamos, chicos? ¿La primera o la segunda? Datos, viscosidad 80, temperatura 25. La temperatura es 50, ¿con cuál la usamos? A ver, si la temperatura es 25, la temperatura es menor que 50, ¿no? Así que uso la 1, ¿sí o no? La primera, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué se cumple? Multiplicación constante. 80 por 25 es lo mismo, 80 por 25 es lo mismo que V por 50. V por 50, ¿ya? A ver, lúcete, ¿cuánto vale V? Ahí, ¿no? ¿Cuánto vale V? Participen a ver, ¿cuánto vale V? Ya sé que es la primera fórmula, ¿no? Multiplicación constante. 80 por 25 igual a V por 50. ¿Cuánto vale V? Muy bien, Robert, ¿no? V vale 40, ¿no? 80 entre 2, 40. ¿Sí?
Muy bien, 40, ya está. ¿Sí? Ahora, como V vale 40 cuando T vale 50, te piden, determina el valor en centipoises cuando la temperatura sea 75. O sea, yo tengo un valor ya, acabo de hallar, que cuando V es 40, T es 50. Yo quiero saber cuánto es la viscosidad cuando la temperatura sea de 75. ¿De acuerdo? Profe, ¿y ahora qué fórmula uso acá? ¿La primera o la segunda? Bueno, ahora te vas por la segunda. ¿Y por qué? Porque aquí las temperaturas son mayores que 50 o iguales que 50. Por lo tanto, la fórmula sería división. Eso quiere decir que acá vas a poner 40 entre 50 es lo mismo que x entre 75, ¿no? ¿Sí? Vas a usar esta fórmula, ¿ya? 40 entre 50 directamente proporcional con x entre 75. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver. Simplificamos. 25ava, 2, 25ava, 3. 40 entre 2 por 3. ¿Cuánto vale x? X vale 2/3. Pasa a multiplicar. 120 entre 2, 60, ¿no? Muy bien, 60. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Eso es lo que nos preguntaban. ¿Cuánto es la viscosidad cuando está a una temperatura de 75? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el truco, muchachos, acá? Bueno, cuando veas un problema donde, de magnitudes donde te den dos condiciones, hay que tratar de usar como puente el valor que te está dando aquí en ambos, ¿no? En este caso, el valor que usa como puente es el 50, ¿sí? Ese es el valor, ¿ya? A ver, siguiente ejercicio. En un circuito eléctrico, la potencia es proporcional, o sea, directamente proporcional a la resistencia del conductor y al cuadrado de la intensidad de la corriente. Cuando circulan 21 amperios por una resistencia de 30 ohmios, la potencia es 20 kilovatios por hora. Determina el costo de la energía a 6 soles el kilovatio por hora si durante 50 minutos circula una corriente de 15 amperios, ¿sí? Por una resistencia de 54 ohmios. Son palabritas nomás, ¿ah? No te vayas a asustar. ¿Sí? Mira, la potencia, acá dice, la potencia es proporcional a la resistencia. O sea que potencia va arriba y resistencia va abajo. ¿Sí? Y al cuadrado de la intensidad de la corriente. O sea, te habla de la potencia que es proporcional también al cuadrado de la intensidad de corriente, ¿no? La intensidad de corriente, pero al cuadrado, ¿ya? Entonces la potencia va arriba y la intensidad de corriente al cuadrado va abajo. Ahí está. Ya armaste tu ecuación, ¿sí? Ahora pones los datos, pues. Los datos, mira. Cuando circulan 25 amperios, intensidad 25, ¿ya? Por una resistencia de 30 ohmios, la resistencia es de 30 ohmios, la potencia es de 20 kilovatios por hora, potencia 20 kilovatios por hora. Determina el costo de la energía a 6 soles el kilovatio por hora si durante 50 minutos circula una corriente de 15 amperios, con una resistencia de 54 ohmios, 54 ohmios. Entonces, el trabajo sería hallar P primero, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces hay que reemplazarlo acá en la fórmula, mira.
¿Quién va arriba? La potencia. La intensidad y la resistencia van abajo, ¿ya? Entonces, acá, potencia arriba, 20 arriba, y abajo sería 25 al cuadrado por 30, ¿no? Mira, 20 va arriba, intensidad 25 al cuadrado, resistencia 30. Ahí está. Igual, potencia arriba, intensidad al cuadrado, 15 al cuadrado, 54 va abajo. ¿De acuerdo? Y es cuestión de operar esto, ¿no? Que hay que operar. Solamente queda operar esto de acá. ¿Ya? A ver, vamos a tratar de operar a ver qué queda. A ver, si nosotros operamos acá, sería 20 entre 25 al cuadrado. Vamos a operar esto, ¿ya? 20 entre 25 por 25. Y esto es igual por 30. Y esto es igual a P, 15 por 15 por 54. ¿Ya? A ver, ¿qué podemos simplificar acá? Bueno, podemos simplificar esto, ¿no? Quinta, quinta, y acá quinta con esta, ¿no? Quinta con el quinta 5, quinta 3. Quinta 5, quinta 3, ¿no? ¿Qué más puedes simplificar? Acá, a ver. Décima, décima, ¿no? Décima 2, décima 3, ¿ya? Y este 3, tacho con este 3, ¿de acuerdo? Luego tendría lo siguiente, ¿no? Tendría 2 entre 25 es lo mismo que P entre 54 por 3. Y eso sería 162. Este 162 pasa a multiplicar, llego a que P vale 324 sobre 25. ¿Ah? Ahí está. 324 sobre 25. Pero eso fue durante 50 minutos. Y recuerda que cobran kilovatios por hora. ¿Sí? Pagó por 50 minutos. ¿Sí? Kilovatios por hora. Entonces, esto es kilovatios por hora. ¿Ya? Y 50 minutos son 50 de 60. ¿Sí? 50 de 60. Yo tengo esta cantidad de kilovatios. 324 sobre 25. ¿Sí? Ya, está en horas. Entonces, perdón, está en minutos. Entonces, yo lo quiero llevar a horas. Ya, esto está en minutos. Si lo quiero llevar a horas, como son 50 minutos, ¿no? Multiplico por 50 y lo divido entre la cantidad de horas. En este caso, una hora son 60 minutos. Luego todo esto lo tengo que multiplicar por 6. ¿Está bien? Lo multiplico por 6, ¿no? Y ahí hallo el tiempo, en este caso, o el costo. ¿Sí? Y sería 64,8. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces la clave acá sería la letra B. Listo. A ver, siguiente ejercicio. Un pozo de forma cilíndrica de 5 metros de radio y 16 metros de profundidad es construido en 5 días por un grupo de 12 obreros. Determina la longitud en metros del radio de otro pozo, de igual forma cuya profundidad es 4 metros más que el primer pozo,
para que 18 obreros de igual rendimiento que los del primer grupo lo terminen en construir en 6 días. Trabajo. Sea R el radio del segundo pozo. Estamos planteando. Miren, chicos. Son 2 pozos, ¿ya? Dice. Un pozo forma cilíndrica, 5 de radio y 16 de profundidad. O sea, altura 16. Este, ¿no? 5 de radio y 16 de altura. ¿Ya? Y también tienes otro pozo, ¿no? Dice, determina la longitud en metros del radio, no sé el radio, de otro pozo de igual forma cuya profundidad es 4 metros más. Ajá. Si este tiene profundidad 16, este tiene 4 más, o sea 20. Y te piden este radio. ¿Ya? Entonces uno tiene que recordar, en este caso, uno tiene que recordar la fórmula del volumen. ¿Sí? Profe, ¿cuál es la fórmula del volumen? No sé si te acuerdas, pero yo en geometría del espacio recuerdo que yo tengo un cilindro y tengo un radio y tengo una altura, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar el volumen, sería pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? ¿Sí? Área de la base por la altura, ¿no? Así era el área del cilindro, el volumen del cilindro, perdón. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí también intervienen otras magnitudes, chicos. ¿Sabes cuáles son? Acá dice obreros, ¿no? Por acá dice, ¿no? 12 obreros. Obreros. Y por acá dice días. Ahí está. Y uno recuerda que los obreros, ¿no? Esta fórmula, ¿no? Obreros por tiempo, ¿no? En general por tiempo, por rendimiento, entre obra por dificultad, ¿no? Siempre es bueno que recuerden esta fórmula, ¿ya? La van a utilizar bastante. Bueno, en este caso no hay rendimiento ni la dificultad, ¿no? Es constante. La obra en este caso es hacer el volumen, ¿no? De ese cilindro, el volumen. Por lo tanto, en este caso cambio la obra por volumen, ¿ya? Entonces obtengo esta fórmula de acá. Ahora lo único que hago es reemplazar. Mira, me dicen por dato 12 obreros, aquí está. ¿Cuánto tardan? Dice 5 días, 5 días en hacer un pozo cilíndrico de estas magnitudes, ¿no? O sea, su volumen sería pi, su volumen sería pi por radio al cuadrado, por 5 al cuadrado, multiplicado por la altura que es 16. ¿De acuerdo? Y en el otro caso, tengo 6, a ver, ¿cuánto dice? Bueno, acá debería cambiar, ¿no? Acá serían 18 obreros y 6 días. Acá creo que sí tiene que cambiar. No está mal. Acá es obreros y acá es días. Ah, hay un audio prendido. A ver, ¿de quién es? Gabriela, tu audio. Listo. Ya. Como les decía, acá serían los 18 obreros. Dieciocho obreros y 6 días. ¿Sí? Ahí está. Luego aplica la fórmula, como está aquí. O sea, tendría esto, ¿no? Mira.
Obreros y días. Obreros 12, días 5, ¿no? Ahí está, 12,5. Volumen, pi por 5 al cuadrado por 16, ¿no? 5 al cuadrado es 25, 16 está acá. Si quieres le puedes poner el pi, ¿no? Ponlo si quieres, pero al final se va a eliminar. El valor de pi se elimina, ¿ya? Acá también, ¿no? Tengo 6,18, 6 por 18, ¿sí? Eh, pi por radio al cuadrado por 20, ¿no? Bueno, acá tampoco no está el pi. Tú sabes que el pi se va a eliminar. Se va a eliminar, ¿ya? Entonces, por eso no lo pongo. Porque se sabe que se va a eliminar, es un número constante. Bueno, entonces yo tengo esta forma, ya. A mí me piden el radio de este segundo pozo. ¿Será más? ¿Será menos? Sería cuestión de ver, ¿no? A ver, hay que reemplazar acá. Vamos a simplificar, ¿ya? A ver, chicos, ¿qué simplificamos acá? Miren, sexta, sexta. Se va, queda 2. ¿Ya? Quinta, quinta, 5. Mitad, mitad. Mitad 9, mitad 10. ¿Ya? ¿Qué más? Quinta, quinta. Acá quedaría 2 y acá 1. ¿Qué más? Bueno, puede sacar mitad y mitad, ¿no? Queda 8. Y acá sería una vez más mitad y mitad sería 4, ¿no? Entonces, ¿quién sobrevive? Sobrevive un cuarto y acá sobrevive 9 sobre r cuadrado, ¿no? O sea que r cuadrado es 36. O sea que r vale 6, ¿no? Entonces, como r vale 6, el radio vale 6, ¿no? Esa es la clave de A. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Están entendiendo o está muy fuerte? Avisen. A ver, los demás. ¿Qué dicen los demás, chicos? Escriban, muchachos, a ver cómo vamos. No hay preguntas. ¿Están entendiendo? Toma la prueba de una vez. Bueno, bueno, bueno. Un gerente en una tienda por departamento decide que la comisión que reciben sus trabajadores sea proporcional al número de clientes que logren asociar a la tarjeta de crédito e inversamente proporcional al número de días que falten a su trabajo. Si César, quien faltó 4 días, logró captar 6 nuevos clientes y obtuvo una comisión de 1.200, ¿cuál será la comisión que recibe Luis si asoció 8 clientes a la tarjeta de crédito y faltan 5 días al trabajo? ¿Ya? A ver, por el detalle acá, dice, un gerente de una tienda de departamento decide una comisión o sueldo, le puedes llamar, ¿ya?
un pequeño sueldo que reciben sus trabajadores sea proporcional al número de clientes. O sea, el sueldo, el sueldo es proporcional al número de clientes. Entonces el sueldo va arriba, perdón, y los clientes van abajo, ¿no? Ahora dice a la tarjeta, e inversamente proporcional con el número de días que falta el trabajo. O sea, el sueldo va a ser inversamente proporcional con el número de días, ¿no? O sea, va al costado, entonces. Y esto es una constante. Se construyó la fórmula. Una fórmula que tiene sentido, ¿no? Porque mientras más clientes, más sueldo, ¿sí o no? En cambio, mientras más días faltes, tu sueldo baja, ¿no? Entonces la fórmula está bien hecha, ¿no? Tiene sentido lo que ha planteado ahí. Ahora tienen los datos. Dice, si César, quien faltó 4 días, logró captar 6 nuevos clientes, y obtuvo una comisión de 1.200, ¿cuál será la comisión que recibe Luis si asoció 8 clientes a la tarjeta de crédito y faltó 5 días de trabajo? 5 días de trabajo, ¿cuál será su sueldo? A ver, opérenlo. Ya está todo ya. Reemplacen en la fórmula. ¿Cuánto sale? Reemplacen, a ver, siéntense ahí y reemplacen. Aquí está el sueldo, acá están los clientes, los días. Reemplacen, ahí en ese minúsculo. Junior dice que es la D. ¿Qué dicen los demás? A ver, reemplazando. A ver, Robert, Ana, Cristian, Tadeus. Ahí están al planteo. Sueldo, aquí está el sueldo, por días entre el número de clientes. Sueldo, días, número de clientes. ¿Ya? A ver, operan eso de ahí. ¿Cuánto sale? A ver, acá 1.200. Lo voy a multiplicar por 4 y lo voy a dividir entre 6. Y esto va a ser igual a S por 5 entre 8, ¿no? Y simplificando acá, sería 200, ¿no? Sacando quinta también. Quinta, sería 40. 40 por 4 sería 160 por 8 es igual a S, ¿no? S entonces va a ser, casa, a ver, 1.280 soles, ¿no? Claro. Ajá, muy bien.
Muy bien, Diego y Cristian, ¿no? 1286. Ahí está. ¿Ya? Los ejercicios, como les digo, y- bueno, capaz algunos de ustedes ya están pensando en postular y creo que en diciembre se está programando un examen de admisión en San Marcos. Por ahí me han contado que en diciembre van a adelantar el examen de admisión que supuestamente es en la fecha de marzo, ¿no? Ahora, con el intermedio que tú más o menos tengas, podrías ir a intentar. Y bueno, obviamente que con mente positiva podrías ingresar, ¿no? Estudiando duro. Pero créeme, los ejercicios son tipo así. O sea, tienes que leer bastante. Mira, te dan esto, ¿no? Para leerlo. Pero te das cuenta que la resolución no es tan complicada. No es tan complicada, mira. Son operaciones sencillas nada más, ¿ya? Solamente hay que saber interpretar, ¿sí? Siguiente ejercicio. ¿Ya ven? ¿Cuándo es? Noviembre, ¿ves? Fecha de exámenes, ahí está en la hoja. Buena fuente, Robert. En, en la planta de vinificación toma alta se usan 4/5 de una camionada de uva para elaborar 1/5 de la producción anual de vino. ¿Cuántas camionadas de uva con la misma capacidad de la anterior se necesitan para elaborar el total de vino anual? Ya, usan 4/5 de camionada de uva para elaborar 1/5 de la producción anual. O sea, ahí hay dos magnitudes, ¿no? Pero no te dicen si son directa o inversa. ¿Sabes cuáles son las magnitudes en este caso? Las camionadas, los camiones, y la producción, ¿no? Dime, una pregunta, a ver. ¿La camionada y la producción son DP o IP? A ver, responde en los comentarios. Camionada y producción, ¿son DP o IP? Ese problema sale rápido, ¿eh? Camionada de la producción, ¿son DP o IP? ¿Qué son? A ver, Robert dice DP, Junior dice DP. ¿Quién más? ¿DP o IP? Muy bien, ¿no? Claro, es DP, ¿no? Porque mientras más camiones yo tenga, obviamente, en mi trabajo, más producción voy a hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? No, pero no, no borren sus comentarios. Estamos acá para aprendernos. Nos podemos equivocar aquí, pero en el examen de admisión, no, ahí no, ahí sí duele, ahí sí duele, ¿ya? Acá no. Entonces, camiones de producción son DP, ¿ya? O sea que no me dice el problema, pero lo deduzco, ¿no? Entonces, si la camionada, de 4/5 de camionada, representa 1/5 de la producción, para hacer toda la producción que es como uno, ¿cuántas camionadas serán? Entonces dividimos, ¿no? 4/5 entre 1/5 es lo mismo que X entre uno, que es el total de la producción. ¿Sí? Profe, esto de acá está regalado, no este problema. Claro, pues muchachón. Se va el 5 y automáticamente equivale 4. 4, por si no ves del fondo. Ahí está. Equivale 4 y la respuesta sería la D. ¿No? ¿Sí? Solamente divido estos dos, 4/5 entre 1/5 y lo igualo con la división de esto, ¿no? Y ahí está. ¿Ya?
Next. A ver, ¿cuántos perdido? Este problema es bonito. Bueno, unos dos más, ¿no? ¿Llegaremos acá? Vamos a hacer un par más, ¿ya? A ver, chicos, miren. Dice así, ¿ya? Una bomba hidráulica tarda 625 minutos en llevar un reservorio vacío. Cuando el tanque está lleno hasta la quinta parte de su capacidad. Se malogra la bomba y su rendimiento disminuye en un tercio. ¿Cuánto tardará la bomba para llenar lo que falta de reservorio? Una bomba hidráulica tarda 625 minutos en llenar un reservorio vacío. ¿Ya? Cuando el tanque está lleno hasta la quinta parte, se malogra la bomba y su rendimiento disminuye en un tercio. ¿Ya? Vamos por partes, miren. Yo tengo dos reservorios, ¿ya? ¿Cuánto tarda la bomba en llenar lo que falta del reservorio? Dice. Ahí está. A ver, vamos a explicar, ¿ya? Mira, la bomba aquí en el reservorio 1, la bomba está intacta, o sea, es como uno, ¿sí? Como uno, ¿ya? Demora 625 minutos, aquí está, ¿ya? En llenar todo el reservorio, que también es como uno, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la bomba del tanque está lleno hasta la quinta parte? O sea, que el reservorio ahora está hasta la quinta parte, ¿no? Entonces, ¿cuánto le falta llenar? Le falta llenar 4/5, ¿no? 4/5, ¿ya? Y dice que ahora la bomba, su rendimiento disminuye en un tercio. O sea, si rendía como uno, ahora disminuye en un tercio, entonces rinde como 2/3 la bomba. Por eso es que está como 2/3, ¿ya? La bomba es como si fueran los obreros, ¿no? Reservorio es el volumen, es la obra, ¿sí? ¿Te acuerdas? Acá es como si fueran obreros, perdón, obreros, y el reservorio es como si fuera la obra, ¿no? Entonces, por eso que la bomba, por el tiempo entre el reservorio, es constante, ¿sí? ¿Ya? Recuerda que por qué le puse 4/5. Acá en el primero es como uno en llenar todo. Y en el otro, ¿cuánto le falta llenar si ya llenó un quinto ya? 4/5 le falta llenar, ¿no? Entonces, por fórmula, sería así. Bomba, a ver, acá sería la bomba 1, el tiempo 625, el reservorio 1, ¿no? El reservorio es 1. Igual, bomba 2/3, tiempo, no sé, X. Reservorio 4/5. Aquí está. Ya armamos el problema, ¿sí? Entonces acá sería 625 igual, si acá sería 10x, ¿no? 10x, ¿entre cuánto? Entre 12, ¿ya? El 12 pasa a multiplicar, el 10 pasa a dividir, ¿no? 625 por 12, 25 por 12, entre 10, y sale, ¿no? 750, ¿ya? Y esos serían en minutos, ¿no? 750 minutos, lo dividimos entre 60, 60 por 12, sale 720, y me sobra 30, ¿no? 12 horas con 30 minutos, ¿sí?
12 horas con 30 minutos. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta. Bueno, ahí no vamos a quedar, chicos, ¿ya? Ahí no vamos a quedar. Tienen que dar su prueba. ¿Ya? Bueno, entonces, el full práctica de hoy día, eh, no voy a poder estar, pero va a haber un profesor, el profesor Marco, que me va a reemplazar. Solamente por hoy. ¿Ya? Entonces, voy a habilitar su examen.